Chicos, muy buenos días, me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros, si son de casa o si ya han estado viendo las anteriores transmisiones de Edificando Corazones a Distancia, que es parte del Ministerio de Niños de la Iglesia Bautista Roca Eterna al sur de la Ciudad de México. Si alguien te invitó a ver, te pasaron el link o algo así, y es la primera vez que nos ves, te doy la bienvenida, me da mucho gusto que te hayas animado a ver la transmisión, a ver qué es lo que dice la Biblia para ti también. Algo que estábamos hablando la semana pasada es que todos podemos estudiar la Biblia. Tengas la edad que tengas, Dios dejó la palabra para que todos la podamos leer y entender si le pedimos sabiduría. Entonces, si tú tienes 5 años, si tienes 12, 13, 40, 80, puedes entender la palabra de Dios y eso es lo que me gusta hacer con ustedes, ir leyendo versículo a versículo para que ustedes mismos vayan aprendiendo que es verdad, ustedes pueden leer la Biblia solitos. Si todavía no sabes leer, puedes pedirle a mamá o a papá que te la lea, pero puedes ir entendiendo lo que dice. Y si tú ya sabes leer, pues puedes tomar todas las mañanas la Biblia y leer y pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría para saber qué es lo que tú quieres que yo sepa. Entonces vamos a iniciar con una oración precisamente para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que podamos entender qué es lo que Él tiene hoy para nosotros. Vamos a cerrar los ojos, intenta quitar todo lo que te vaya a distraer. Si hay mucho ruido, intenta estar en un lugar donde puedas estar concentrado, donde puedas tener tu Biblia y donde la puedas abrir junto conmigo, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por toda tu creación, por todas las cosas buenas que tú nos has dado, Señor. Señor, también te damos gracias por las cosas malas que pasan, pero que nos ayudan a pedirte ayuda y a poder estar más cerca contigo, que eres el Creador. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes a entender la palabra y que también nos ayudes a obedecerla y poder agradarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, lo que hemos estado viendo es esta pregunta, la vamos a ver aquí. ¿Quién es Jesucristo? Hemos estado viendo poco a poquito cosas que hacía Jesucristo y por lo que podemos saber que, por ejemplo, lo primero que vimos en Juan 1 es que Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Veíamos que Dios tiene 3 partes, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero estos 3 son uno. Y nosotros vamos a estar hablando del Hijo, de Jesucristo. Vimos que Él es el Verbo, vimos que es el anunciado del que se había hablado durante miles de años en la Biblia y que en este momento ya estaba en la tierra. Hablamos que era el Cordero de Dios, el que limpia, el que quita nuestros pecados y que nos hace volver a tener una relación con Dios. Que Él era el Maestro, nos dejó muchas enseñanzas en los evangelios de cómo debemos de adorar a Dios, cómo debemos orar, cómo debemos llevarnos unos con otros. Vimos que es la vía al cielo. ¿Se acuerdan que el versículo de la semana pasada decía que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan que les dije? No hay otra manera que podamos acercarnos a Dios que no sea por medio de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo. Tenemos que orar y decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Aceptamos que Jesús ya murió por nuestros pecados y a través de Él podemos tener nuevamente comunión contigo. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida, y el camino hacia Dios. Y lo que vamos ahora a ver es que Él es el que da gozo. Y vamos a empezar ahora el capítulo 2 de Juan. Si ya tienes ahí tu Biblia, seguramente ya la tenías abierta en Juan. Ahora vamos a empezar el 2. Y aquí dice que son las bodas de Caná. Vamos a empezar a leer y vamos a terminar de leer en el versículo 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Quiero que vean un poquito la situación. En ese entonces y en Israel,
las bodas llegaban a durar hasta una semana. Ahorita aquí en México, o si tú nos ves desde otro país, normalmente dura una tarde o una noche, dura un día. En algunos pueblos yo he visto que duran 3 días las bodas, pues en ese entonces duraba una semana. Y el novio tenía que tener todo listo para esa boda, para que durara 6 días, 6, 7 días, lo que fuera a durar, tenía que todo estar preparado. Entonces imagínense que de repente se acabó el vino, que era lo que estaban bebiendo. Ellos bebían vino con agua y se acabó. Entonces esto ponía al novio en aprietos porque él tenía que haber tenido todo listo. Entonces imagínate el papá de la novia así como, no, pues este muchacho no está listo. Esto era un problema, se había acabado lo que tenían que tomar. Entonces estaban preocupados qué es lo que iban a hacer. Y dice que en el 7, el último que leímos, dice: Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era el encargado del banquete, el que estaba sirviendo, era al que el novio le encargaba todo. Entonces seguramente él estaba muy temeroso porque lo iban a regañar, ¿no? Pero ellos obedecieron y llenaron las tinajas con agua y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este fue el primer... ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos viendo que las primeras palabras de Jesús, ahorita es el primer milagro que hizo Jesús? Y es muy importante porque Dios antes en la ley había dicho: cuando una persona vaya en mi nombre y tenga un mensaje en mi nombre, va a dar señales. Va a haber, cuando tú oyes a lo mejor de Moisés que abrió el mar rojo, cuando oyes de todos los milagros que habían sucedido antes, era porque Dios estaba legitimando, o sea, estaba diciendo lo que Él dice es verdad. Si hacen señales y traen un mensaje de Dios, es verdad. Entonces era muy importante esto porque Jesús ya estaba empezando su ministerio, y cuando hace este milagro, los discípulos pudieron ver: Él viene de Dios. Él es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo milagros con el poder de Dios, y Dios en su ley tenía escrito que estas cosas pasarían si alguien venía de Dios. Entonces es muy importante porque Dios les va dejando ver cómo Él es Dios, cómo Él va a ser suficiente, cómo ahora Él cumplía la ley, porque cuando viene a la tierra, Él empezó a cumplir todo lo que era de la ley. Y si la ley decía que quien hablara en nombre de Dios tenía que dar señales, Él dio señales. Ahora tú puedes saber que pues no hay gente que haga milagros ni nada, porque Dios ya dejó todo lo que Él tenía que decirnos en la Biblia. Dios ya todo lo que había revelado ya lo terminó desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que la gente ya no hace milagros ahorita, porque todo lo que necesitamos saber para adorar a Dios, para obedecer a Dios, ya está escrito. Imagínate, antes a lo mejor tenías que estar esperando si te decía algo nuevo, qué ibas a hacer, pero ahora Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos saber para estar en esta tierra y para conocer a Dios en toda su palabra. Entonces, quiero que nos acordemos que Él es el que da gozo. La clase se llama Él es el que da gozo, porque realmente es un gozo saber que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que Él es el camino, que Él es el anunciado, que Él quita nuestros pecados, que todo el mensaje que Él va dando en Juan es legítimo, viene de Dios y es poderoso en nuestras vidas. Lo que Dios quiera que nosotros aprendamos está en su palabra, gracias a que Él usó a personas para que pudieran escribir lo que Él tenía, gracias a que vino Jesús y que nos enseñó el camino al Padre, gracias a que tenemos ahora el perdón de nuestros pecados y podemos orar todos los días, y Dios, Jesús, nos escucha, y nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de lo que dice la Biblia. Si tú lees, eso es lo que Dios quiere que tú sepas, ¿ok? Entonces, quiero que se comprometan esta semana a
a leer su Biblia, lean nuevamente el capítulo 1 de Juan, lean el 2 para que ya vayamos viendo quién es Jesús, que ustedes mismos hagan sus anotaciones. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que yo debería de hacer con mi familia, con mis compañeros, con todas las personas que conozco? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y el versículo que nos vamos a memorizar está en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que Jesús hizo es nuestro gozo. Todo lo que Jesús dice en su palabra nos ayuda a gozarnos porque es de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a memorizarnos ese versículo. Si se memorizaron el otro, manden un mensajito de que se memorizaron. Puede ser un audio. Sé que algunos niños han mandado audios con sus versículos. Eso está muy padre porque así yo también los puedo escuchar. Vamos a dar gracias a Dios por la clase de este día. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesús a limpiarnos de nuestros pecados y a abrir una nueva vía contigo, a poder tener comunión contigo. Gracias, Señor, por los milagros que Él hizo en la Biblia, porque Él cumplió la ley y ahora nosotros podemos confiar en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en toda la semana a leer y a entender tu palabra, Señor, y también a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. En unos minutitos ya va a empezar el servicio para tus papás, para toda tu familia. Te puedes quedar también. Si tus papás no están contigo, llámalos y dile, a las 11 va a empezar la transmisión del servicio para todos nosotros con el pastor Eduardo Ortiz. Entonces, pues, todos vamos a estudiar al ratito, ¿ok? Nos vemos la siguiente semana. Recuerda leer, recuerda memorizarte tu versículo, ¿sale? Nos vemos, bye.